vamos a estar leyendo en la carta a los Efesios capítulo 2 versos del 1 al 10. Efesios capítulo 2 versos del 1 al 10. Va a decir así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Señor amado y Padre Celestial, sea usted obrando según su palabra. Señor amado, permitiéndonos ver las grandezas, las maravillas, la hermosura de su Evangelio. Señor, la hermosura de Cristo mismo. Padre Celestial, eleva nuestro corazón hacia ti, Señor. De que te amemos, de que al escuchar tus palabras, Señor, te reconozcamos, que queramos glorificarte. Amén. Señor, de un corazón que te ama, que se ve envuelto en la gracia tuya. Amén. Padre Celestial, Señor, obra tú en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestra voluntad. Amén. Señor, que tu palabra traiga convicción, traiga exhortación, edificación a nuestras vidas. Padre Celestial, queremos rogarte, Señor, tu dirección al estudiar tu palabra, al conocerla, Señor, al entregarla uno a otro. Padre bendito, como congregación, edifícanos, Señor. Obra en nuestras vidas. Se lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, y pasamos a un siguiente capítulo, ¿cierto? Allí en Efesios capítulo 2. Pasamos un buen tiempo, hermano amado, en Efesios capítulo 1, viendo, ¿cierto?, diferentes grandezas y maravillas de la palabra, de la obra del Señor. Y hemos dado muchas vueltas en eso, ¿cierto? Viendo cuán grande y cuán maravilloso es todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Gracias. Y vamos a comenzar un capítulo que pareciera que hay un contraste marcado, ¿cierto? Hay una diferencia, pasa algo, ¿cierto? Hay un corte muy marcado allí en Efesios capítulo 2. Termina Efesios capítulo 1 hablando de Cristo, hablando de la gloria de Cristo, de cómo Dios, el Padre, por medio de su poder, y podemos ver en otros pasajes como en Romanos que ese poder es por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Resucitó a Cristo mismo, no solo le resucitó, le glorificó y también le hizo sentar en los lugares celestiales. Vemos que está pasando todo eso en el capítulo 1, termina así, ¿cierto? El último versículo del capítulo 1 dice, los últimos dos versículos: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y viene el capítulo 2 y dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y hay como una diferencia. Si usted lee el texto, claro, estamos hablando de la gloria del Señor y de repente pasamos a hablar, ¿cierto?, de la condición humana, de cómo es el hombre, de cuál es la realidad de nosotros sin el Señor Jesucristo, de cuál es la realidad del hombre sin el Señor Jesucristo. Aquí
va a haber una diferencia porque también se quiere seguir exaltando la gracia del Señor. Varios predicadores, comentaristas hablan de este texto y dicen que es como cuando alguien va a una tienda de joya o algo así y le muestran un diamante, ¿cierto? Un pequeño diamante, le dicen, mire, este es un hermoso diamante, este tiene tantas caras y todo, y uno no lo puede percibir. Pero si alguien pone un fondo negro y sobre ese pone un diamante, ese diamante se ilumina, ese diamante irradia luz. De la misma manera la palabra del Señor, luego de hablarnos de todas las maravillas que hay en Cristo, de todas las maravillas del plan del Señor, también nos va a hablar de nuestra realidad, de quiénes éramos nosotros, de lo que somos nosotros sin Cristo, y va a volver a hacer brillar la gracia de nuestro Señor, va a volver a hacer. ¿Y nos va a hablar de qué? De cómo somos nosotros. La palabra del Señor, y aquí hago solo una aclaración, no es para que, digamos, entrar en una controversia, pero el texto en sí, si usted lee el versículo 1 del capítulo 2, el texto en sí, digamos, en el lenguaje original, en el griego, va a decir, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida a vosotros, se ha agregado para aclarar la frase. Pero va a hablar de Cristo y después va a decir, y este que llena todo en todo, y cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Va a pasar rápidamente a hablar de lo que nos va a decir a nosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es bueno, hermanos, saber y entender estas cosas. La palabra del Señor va a decir que sin Cristo, nosotros y aquel que aún permanece en Cristo, está muerto en sus delitos y pecados. Y si bien la palabra muerte en la Biblia, como concepto, normalmente habla de separación, ¿cierto? De la separación de Dios con el hombre, de la separación del alma con el espíritu, hay una muerte física, ¿cierto? Hay una muerte. La palabra aquí es exactamente muerte. Es exactamente algo que está muerto, que sin vida, sin aliento. Algo que, incluso la palabra original ahí es necro. ¿Ha escuchado de una carne que está con necrosis? Nosotros estábamos, según la palabra, para Dios, literalmente muertos. Sin irrigación, sin vida, pudriéndonos, ¿cierto? Sin utilidad, sin sensibilidad. Eso es la palabra que el Señor usa para nosotros sin Cristo. Necros, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en esa condición de pecado, dice delitos y pecados, y ahí es quebrantando la ley y errando en hacer lo bueno. Quebrantando la ley y errando en hacer lo bueno. Cada uno de nosotros, hermanos, delante del Señor, estábamos en esa condición. Sin sensibilidad a la palabra de Dios, sin sensibilidad a su llamado, sin sensibilidad a la existencia de Dios, sin tener una pizca de un dolor, de una contradicción en nosotros porque no servíamos al Señor. Estábamos muertos literalmente en nuestros delitos y pecados, atestados de ellos, atestados de pecados. Quizás alguno de nosotros puede pensar, no, yo no era tan malo, era una persona moralmente correcta, era una persona que actuaba para bien, pero la verdad para el Señor es súper simple. O actuamos para nuestra carne, como vamos a ver más adelante, o vivimos para Dios. Y siempre que actuamos y vivíamos, y aunque éramos muy buenos para agradarnos a nosotros mismos, para Dios eso era pecado y era estar transgrediendo la ley del Señor. Hermanos amados, en esa condición, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no éramos sensibles al Señor, el Señor nos enriqueció. El Señor dio a Cristo, el Padre envió a Cristo por el sacrificio de nosotros. El Señor nos amó. El Señor nos vio en Cristo y se alegró de eso. Amado hermano, aun cuando ni aún teníamos sensibilidad para con Dios. Es interesante poder considerar eso. Todo esto, amado hermano, nos debe hacer pensar y entender cuán grande es la gracia del Señor.
Un buen predicador decía de este pasaje, es como, voy a hacer una ilustración que la tomé de otro hermano, ¿cierto? Pero es para que usted, la encontré muy buena, es para que usted también lo conozca. Es como ir caminando por estas lindas casas, ¿cierto? Por aquí, por Ciudad Satélite, quizás el barrio que le dicen Ciudad Satélite 2, y ver lindas casas. Y de repente en medio de esas casas encontrar una casa que es más grande, como que hubiera una mansión ahí en medio. ¿Cierto? Estas son lindas casas, pero una mansión es algo diferente. En medio, ¿cierto? Una gran casa, una casa pero con adorno, una casa que se ve que que tiene historia, que está limpia, que está totalmente preciosa, purificada totalmente. Y si nosotros, quizá cualquiera de nosotros nos estuvieran haciendo pasear por aquí Ciudad Satélite, mira qué lindo este barrio, quizás frente a esa casa nos detendríamos un momento y diríamos, oye, ¿qué pasa aquí? ¿De quién es esta casa? Y quizás que nos está guiando podría decirnos algo como, mira, esta casa es del hombre más rico que existe. Esta casa es maravillosa, no hay una casa igual en el mundo. Esta casa es hermosa, esta casa no tiene precio. No tiene precio, no hay una casa igual en ninguna parte de esta tierra. Esta casa es preciosa. ¿Y de quién es ese hombre? Bueno, es que ese hombre regaló esta casa a un mendigo que en realidad odiaba a ese hombre. Regaló esa casa a un mendigo que odiaba a ese hombre, que no le interesaba esa casa, pero él quiso de su voluntad regalarle toda esta riqueza a ese mendigo. Hermanos, esto es lo que estamos leyendo. Eso es lo que estamos leyendo. La abundancia de la gracia de Dios para hombres y mujeres muertos en sus delitos y pecados. Esto no es para humillarnos. Esto es como cuando Deuteronomio dice, acuérdate que fuiste siervos en Egipto. Acuérdate que fuiste esclavos en la tierra de Egipto, sirviendo a Faraón según sus deseos. Y eso no era para humillar al pueblo de Israel, ¿era para qué? Para engrandecer la gracia del Señor. Hermanos amados, uno al escuchar algo así debería decir, pero ¿por qué tanto amor? Oh, gracias Señor por tanta gracia, gracias por tu misericordia. Y el Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora nos va a explicar un poco más qué es esto de estar muertos en los delitos y pecados, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de estar muertos en los delitos y pecados? Y va a decir, en los cuales, en estos delitos y pecados, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra del Señor va a decir, miren, en otro tiempo, en otro momento de la historia, no ahora, porque no es de cristianos, no es de hijos del Señor salvados andar en delitos y pecados. No es nuestra condición y nuestra realidad andar, y aquí la palabra andar se refiere a perseverar, a marcar el paso con delitos y pecados. No es de un creyente genuino, porque hemos sido salvos del pecado, dice Romanos, ¿cómo perseveraremos aún en él? No es de creyente, amado hermano, estar viviendo en esto. Y la palabra del Señor dice, en otro tiempo ustedes andaban, perseveraban, marcaban sus pisadas en estos pecados, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo la forma, siguiendo la manera de hacer las cosas de este mundo, andando según cómo hacen las cosas en este mundo. ¿Y por quién es gobernada la corriente de este mundo? ¿Quién marca esa dirección? ¿Quién influencia esa dirección? ¿Los deseos de este mundo? La palabra del Señor nos va a enseñar. Satanás mismo, el príncipe de la potestad del aire. Y es más, va a decir, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano amado, esa era la realidad. Nosotros andábamos según el mundo. Andábamos según... Quizás para que lo entienda mejor, andábamos según la sociedad, andábamos según nuestro contexto, siguiendo esta corriente, siguiendo este andar que está marcado por la influencia de Satanás, y no solo la sociedad, sino que cada persona que aún vive en Cristo. La palabra del Señor dice que este espíritu opera en ellos. La palabra operar ahí es energiza. Satanás mismo está provocando y guiando con fuerza que los hombres pequen día a día.
que los hombres se alejen de Dios día a día, que hombres y mujeres deshonren al Señor en su vestimenta, en sus palabras, en sus conductas. Eso proviene, amado hermano, no es que solo ignoren al Señor, no es que solo no lo conozcan, no es que solo sea la moda de este momento. La palabra del Señor nos dice que los que viven según esta sociedad, influenciados y marcados por ello, viven también bajo la influencia y el obrar activo de Satanás. Y así también nosotros vivíamos en otro tiempo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí es interesante porque Pablo va diciendo que el Señor los amó a vosotros, que ustedes vivían en esto, que ustedes, y el verso 3 va a decir, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todos vivíamos en la carne, todos estábamos sujetos a este andar en la carne. Hermanos amados, ¿qué significa esto de andar en la carne? No está hablando de la carne física aquí, no está hablando de andar en este cuerpo físico, porque aún andaríamos en la carne, ¿cierto? Si fuera la carne física. Pero no, la palabra del Señor, hermano amado, va a hablar de la carne, en especial aquí va a hablar de la carne como aquella forma de vivir que se enfoca en uno mismo, que no glorifica a Dios, sino que se enfoca a uno mismo, se enfoca en satisfacer sus propios deseos, sus propios anhelos, sus propios, lo que uno quiere, sus propias pasiones. Eso significa vivir en la carne, andar para uno mismo. Mire, vamos por favor a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versos 19 al 21. Es la carta anterior. Gálatas 6, versos 19 al 21. O sea, 5, perdón. 5. Sí, gracias, hermano. Mire, va a decir aquí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, todas estas cosas parten por el amor a uno mismo, por el egocentrismo, por vivir para uno mismo. Yo deseo algo en mi carne y lo tomo y robo. Yo deseo sentirme mejor y me emborracho. Yo deseo una mujer que no es mi esposa y voy y la tomo, la engaño. Yo deseo mantener mi importancia que yo creo que tengo y voy y discuto con otro, peleo con otro. Yo creo que lo que el otro tiene me lo merezco yo y lo envidio. Hermano amado, andar en la carne, no crea que es andar solamente licenciosamente por la vida entregado a deleites y pecados, que son evidentes a la vista. Significa vivir y desear satisfacer yo mismo mis propios deseos, no importa la norma. No importa la norma, yo voy a hacer lo que yo quiero. Esa es una típica frase de los adolescentes, ¿o no? De los jóvenes. Voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, los adultos no somos diferentes, no decimos la frase nomás, pero vivimos igual. Vivimos igual, amado hermano. Yo voy a hacer lo que yo quiero. No importa, Dios, que tú hayas dicho eso, yo voy a hacer como quiero. Entonces, amado hermano, andar en la carne. Todos nosotros vivíamos de esta manera. Pero nos tiene que llamar la atención que Pablo diga nosotros vivimos en la carne. Porque él, según lo que vemos en la Escritura, era un hombre religioso. Era un hombre muy correcto. Era un hombre que conocía las Escrituras. Él va a decir en Filipenses capítulo 3, fariseo de fariseos, ¿cierto? Perseguidor de la iglesia. ¿Cómo Pablo era carnal entonces? Vamos a ver Filipenses capítulo 3. Hacia adelante, uno más. Filipenses capítulo 3. Versos 4 en adelante.
aunque, dice Filipenses 3, verso 4 en adelante, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado del 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este hombre dice que él también andaba en la carne. ¿De qué manera? Porque, hermanos, tanto el que se entrega a sus pecados para deleitarse, como el religioso que cree que se va a justificar a sí mismo por sus propias buenas obras, por su propia ética, por su propia moral, ambos andan en la carne, ambos están confiando en sí mismos, ambos están deleitándose a sí mismos, en sí mismos. Ambos, tanto el inmoral como el religioso, están andando en la carne, en sus propias fuerzas, exaltándose a sí mismos. Yo soy justo porque hago esto, porque vivo esto, porque conozco esto, porque sé esto. Ese es un orgulloso revestido de religión. Hermano amado, la religión también es carnalidad, la confianza en uno mismo. Y quizás aún algunos de nosotros, hermano amado, puede pensar que el cristianismo es religión. Y hay una diferencia abismal. Hermano amado, el cristiano ha dejado de confiar en sí mismo. Y esa es la gran diferencia con cualquier otra creencia y religión en el mundo. Que el cristiano no confía en su propia fuerza. Que el que sigue a Cristo ha dejado de creer que puede salvarse por su esfuerzo. Se ha rendido en esa batalla. Ha dejado cuando su conciencia le acusa, él dice, sí, soy culpable. Ya no se justifica a sí mismo. El cristiano confía en Cristo, en Él está su esperanza, su deleite, en que su sacrificio es perfecto, en que Él es santo, en que Él hizo todo lo necesario. El cristiano no se justifica a sí mismo, el cristiano confía en Cristo para salvación y se entrega a Él para seguirle. Es diferente a cualquier tipo de religiosidad. Hermano amado, Cualquiera que confíe en sus propias obras y en sus propias características para agradar a Dios, anda en la carne. Anda en la carne. Necesita poder entender eso. La palabra del Señor dice, ¿cierto?, que todos nosotros, todos andábamos en la carne, tanto el moralista, tanto el licencioso, tanto el religioso, andaba en la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eso nos hacía hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa esto de ser hijos de ira? Esto de andar adorándonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que es andar en la carne? Andar exaltándonos a nosotros mismos nos hacía delante del Señor justamente merecedores de la ira de Dios. Cuando habla de hijos de ira, habla de que estábamos puestos para recibir la ira de Dios. Puestos para recibir la ira de Dios. Cada uno de nosotros estábamos, a causa de nuestra naturaleza y a causa de nuestro vivir, ya puestos ahí. Estábamos dados para recibir toda la ira del Señor, justa, santa, llena de amor, llena de pureza, pero firme como no hay ningún otro. Firme, hermanos. La ira del Señor era realidad sobre nuestras vidas. Una realidad absoluta. Si Dios hubiese perdonado solo por ser bonachón, nunca su Hijo hubiese pasado por una cruz. Nunca. La ira de Dios es algo real que nosotros merecíamos y que merece toda persona sin Cristo, pero del cual hemos sido librados por nuestro Señor. Hermano amado, parece que este cuadro se ve oscuro, ¿no? Muertos en nuestros delitos y pecados, transgresiones, maldades, errores. Andábamos en la corriente de este mundo, guiados por Satanás, guiados, ¿cierto?, tomados por Satanás, justificándonos nosotros mismos en nuestras propias obras. Nosotros, o entregados a malas obras, entregados a obras licenciosas, muertos en eso, necrosis en nuestra vida espiritual, lejos de Dios, insensibles, sin capacidad de responder. Pero aquí viene un quiebre maravilloso que nos vuelve a poner la vista en la gracia del Señor. Pero, dice el verso 4, pero Dios, no pero Daniel, pero Guillermo, pero Eric, se volvió a Dios. No, pero Dios.
Pero Dios, dice la palabra, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos amó. O sea, aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Hermano amado, la palabra del Señor aquí nos vuelve a levantar la vista después de todo este trago amargo, oscuro y fuerte que es nuestra realidad. La palabra vuelve a exaltar, como en todo el capítulo 1, la gracia de Dios, la gracia incalculable del Señor. El Señor nos mostró su gracia, hermanos, en salvar nuestras almas. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. El Señor nos quiso librar, mostró toda su gracia, todo su amor, toda su misericordia en salvar nuestras almas. Hermanos amados, en eso se muestra todo el favor de Dios. Hoy en día hay muchos tergiversando y cambiando el Evangelio. No, es que Dios vino para salvarnos de la pobreza. No, es que Cristo vino para librarnos de la ignorancia social. No, es que Cristo vino en carne para librarnos del individualismo y que podamos vivir en una sociedad más justa y sanamente. Hermano amado, todo el amor de Dios, toda la misericordia de Dios se muestra en que Él nos dio vida espiritual en Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Otra transformación la podría hacer cualquier político, de un lado o de otro. Otra transformación la podría haber hecho cualquier dirigente social. Pero darnos vida en Cristo es lo que Dios hizo para nosotros en todo su amor y en toda su misericordia. No se trata de salvarnos de la pobreza, ni salvarnos de la ignorancia cultural, ni de nuestras penas y tristezas, hermanos. No se trata de esas cosas. Se trata de salvarnos de la muerte espiritual, de la desobediencia al Señor, de un castigo justo de ira de Dios sobre nuestra vida. Hermanos amados, y aquí un misterio, algo difícil de entender para nuestra mente. Quizás lo pasamos, lo leímos y decimos, bueno, sí. Pero en esto yo encuentro que hay gran profundidad, hermano amado. La palabra del Señor va a decir que el Padre nos dio vida juntamente con Cristo. El Padre nos dio vida juntamente con Cristo, y verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Hermano amado, la palabra del Señor va a decir que Dios el Padre en Cristo estaba viendo a su iglesia. En Cristo vio a los salvados. En Cristo Él allí muriendo, los vio a cada uno de los salvados, hermanos, a todos los que tendrán su gloria. Los vio allí morir, recibir el castigo, ser sepultado, recibir la justa paga por los pecados. No solo eso, sino que el Dios Padre nos vio en Cristo y Él nos consideró, al resucitar a Cristo, resucitar a todos los que por Él serían salvos. Y no solo eso, sino que al resucitarlo nos glorificó y lo tomó y nos puso en lugares celestiales con Cristo. Amado hermano, no que nosotros lo hayamos hecho, sino que el Padre lo consideró así en Cristo. Eso yo no lo puedo entender. Eso es un misterio, eso es profundo, amado hermano. Que el Padre me vio antes de la historia, allí en el Señor Jesucristo. Me amó antes de la historia en Cristo. Me resucitó en Cristo. Romanos va a decir que incluso clavó mi viejo hombre, pecador, junto con Cristo en la cruz. Amado hermano, esto es algo en lo cual meditar, algo en lo cual reflexionar. Cristo me vio allí, glorioso. O sea, Dios Padre me vio en Cristo allí. Me veo hoy sentado junto con Cristo en los lugares celestiales como coherederos de la gracia. Hermano, eso es increíble. Eso debe volver nuestro corazón en fidelidad, en amor, en constancia, en adoración al Señor. No puede ser que nos desanimen cosas tan pasajeras de este mundo cuando tenemos este entendimiento entre nosotros. No puede ser, hermano, que nos esté dejando atrás de la carrera de la fidelidad a Cristo el cansancio.
No puede ser que nos esté dejando atrás de nuestra fidelidad a Cristo pasatiempos. Hermano, no puede ser relaciones. No puede ser. Porque lo que tenemos en Cristo es tanto mayor a cualquier otra cosa que podamos hallar en este mundo. Y querido hermano, la palabra del Señor nos dice por qué todo este misterio, para qué toda esta maravilla, para qué toda esta gloria revelada a nosotros, hombres pecadores. El verso 7 va a decir, nuevamente, igual que lo aprendimos muy bien en el capítulo 1, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuevamente, hermano, y le exhorto nuevamente a entender esto, para que usted entienda el propósito de su vida hoy. Hermano, realmente le estoy hablando del propósito de su vida hoy. Es para mostrar las abundantes riquezas de la gracia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, ¿para qué trabaja hoy? Y hay una respuesta realista en su mente que no es para la gloria de Dios. Porque vivimos en un cristianismo que se ha alejado kilómetros de eso. ¿Para qué trabaja hoy? ¿Para qué se cansa? ¿Para qué se esfuerza? Usted podría, no quiero que lo diga en voz alta, pero quiero que reflexione con toda esta avalancha maravillosa de cosas que el Señor le da y que usted en un momento pueda orar y pueda responder y pueda pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser leal con el propósito que tú me has dado al verme muerto, resucitado y glorificado en Cristo Jesús. Hermano amado, de verdad, literalmente, si usted trabaja y tiene algo, debe ser para mostrar la gloria de la gracia de Dios. Si usted tiene un amigo, si usted se relaciona con alguien, esa relación tiene que ser para mostrar la gloria de la gracia de Dios. Hermano, usted que tiene a su esposa, usted que tiene a su esposo, usted debe vivir para con él, para mostrar la gracia de Dios. Hermano, que usted está soltero, tenga cuidado de las cosas de Dios. Preocúpese de servirlo a Él, de conocerlo más, de predicar el Evangelio, de servir a otros. Hermanos, este conocimiento profundo debe pasar por nuestra vida y debe transformar cómo vivimos. Literalmente vivimos para mostrar en este mundo hoy día, 2019, si el Señor no viene antes, el próximo año, para mostrar la gloria de la gracia de Dios. Querido hermano, reflexionemos en cuanto a esto. Reflexionemos en cuanto a esto, volvamos al Señor en esto, seamos transformados en nuestro vivir en esto. Necesitamos poder sujetar todos estos pensamientos a la obediencia de la palabra del Señor. Y verso 8 va a decir, hermano amado, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Leo de nuevo, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos amados, como lo ha ido expresando todo esto, como decía aquí, que nosotros somos puestos y estamos para mostrar la gloria de la gracia de Dios, para decir, ustedes están puestos para eso porque por gracia son salvos. Ustedes están puestos para mostrar la gloria de Dios, la gloria de la gracia de Dios, porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aunque pueden haber algunas pequeñas diferencias en la interpretación, amado hermano, no es difícil de entender. Hermano, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y ni aun esto es de nosotros. Ni aun esto es de nosotros, sino que es un don del Señor, el poder creer en el Señor. Ni aun esto es de nosotros, sino que es un don del Señor, la fe en el Señor Jesucristo. Hermano amado, todo es del Señor. Todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria del Señor. Hermano, cada cual que se salva, cada uno que se vuelve al Señor es para la gloria de Dios. Aún la fe proviene como un don de gracia del Señor. El Señor, mire amado, nos muestra toda, en el mundo que Él existe. El Señor nos muestra a través de todas las cosas que hay un Dios que existe. Gracias del Señor. El Señor ha puesto su iglesia para proclamar el Evangelio. Gracias del Señor. El Señor ha puesto en nosotros como mandatos predicar el Evangelio a otros. La gracia del Señor.
El Señor, cuando alguien está viviendo su vida en pecado y empieza a escuchar del Evangelio, el Señor empieza a obrar en el corazón, empieza a dar convicción por su Espíritu Santo. Gracia del Señor. El Señor nos quita las vendas, nos permite ver lo hermoso del Evangelio por medio de su obrar por su Espíritu, la gracia del Señor. Y entonces nuestro corazón va siendo transformado, hermano amado, para amar ese mensaje que se nos está dando, gracia de Dios, y respondo en fe a la hermosura del Evangelio. ¿Cree que eso al final provino de usted? Hasta la guinda de la torta es del Señor, amado hermano. Todo es del Señor. Correr a Cristo es del Señor. Aún la gracia. Para que nadie se gloríe en su presencia, dice el Señor. Nadie se gloríe en su presencia. Amado hermano, porque por gracia somos salvos, lo hemos visto abundantemente, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Hermano amado, dice, no por obras para que nadie se gloríe. No hay quien en el cielo vaya a levantar un dedo contra el Señor y decir, Señor, te ayudé. Nadie en el cielo va a decir, Señor, yo te busqué, yo estoy aquí gracias a ti, pero yo te busqué. Hermano, ninguna obra nuestra, nada de nosotros va a ser glorificado en el cielo. Todo de Dios va a ser glorificado, y eso es hermoso porque somos creación del Señor. No hay obra, amado hermano, de nosotros que vaya a ser glorificada. Nadie se va a gloriar delante del Señor. Toda gloria y toda honra va a ser del Señor. Solo el verso 10 para ir culminando y para que entienda también el propósito de todo esto. Va a decir, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es hermoso cómo termina este párrafo. Y vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, enemigos, podridos, ajenos, lejos del Señor, hijos de ira, hijos de desobediencia, verso 10 va a decir, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y ahí probablemente usted ha escuchado antes, pero la palabra hechura es poema, ¿cierto? De lo que viene la palabra poema en nuestro español. Somos creación del Señor, somos su obra. Él nos ha creado, Él nos ha hecho para Él mismo. Él en Cristo Jesús ha hecho una nueva criatura. La palabra del Señor lo va a decir allí en la carta de Pablo a los Corintios, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Hermanos amados, usted y yo que ha creído realmente en Cristo, que ha comenzado a seguirle, que ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, usted y yo somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso, para los que teníamos más la conciencia de nuestros pecados, es una verdad, hermano, hermosa. Ya no hay quien me acuse, ya no hay quien me persiga, ya no soy para la ira, ya no estoy para la desobediencia, ya no estoy podrido y lejos del Señor. Aquí con Cristo en mi vida, siguiendo al Señor Jesucristo, soy creación del Señor, creado en Cristo Jesús. Y ahí la palabra del Señor va a decir, porque somos hechura, poema, creación de Dios, creados en Cristo Jesús. Y ese creados es fundados, establecidos de un comienzo nuevo, un cimiento nuevo, puestos en Cristo Jesús en un nuevo cimiento, en una nueva historia para buenas obras. Hermano amado, es tan contradictorio que siendo cristianos por años, vivamos como fundados en este mundo, amando las cosas de este mundo, no buscando a Cristo. Amado hermano, nosotros en Cristo Jesús, por una obra espiritual que no llegamos a entender, hemos sido nueva criatura en Cristo Jesús y fundados en Cristo como una nueva ciudad, una ciudad de justicia, una ciudad para proclamar la gloria de Dios, una ciudad para servir al Señor, fundados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué buenas obras? No las que a mí se me ocurran, las que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Hay obras que el Señor ha dado. Usted sabe que la palabra del Señor dice que, por ejemplo, la proclamación del Evangelio es algo que los ángeles anhelan mirar. Anhelan, el mundo espiritual anhela ver cómo estos hombres transformados ahora proclaman la verdad de Dios.
Hermano, es una buena obra que el Dios Santo preparado para nosotros, pecadores rescatados. No se abstenga de eso. No deje de disfrutar esa gracia. Hermano amado, no deje de vivir lo que Dios ha preparado para usted. Hermano amado, el Señor ha preparado para usted que como usted ha sido perdonado, usted perdone a otros. Que como usted ha sido bendecido, bendiga a otros. Que como usted ha sido recibido en la casa de otro, usted ha sido cubierto de bendición, usted bendiga, reciba. La palabra del Señor nos manda a ser hospedadores. La palabra del Señor nos manda a ser dadivosos unos con otros. La palabra del Señor nos manda a enseñarnos unos a otros. Hay tanta obra del Señor preparada de antemano para usted y para mí. Yo no entiendo por qué estamos escasos de manos. Si el llamado está, la capacitación está, el llamado divino está. Hermanos amados, fuimos creados para esto. Fuimos creados para esto. ¿Qué pensarías si yo tomara esa hermosa guitarra y empezara a martillar con ella? ¿Habría un sentido en eso? No, ¿cierto? Sería un desperdicio, ¿no? Una buena guitarra. Vamos a hacer la prueba. No. Sería un desperdicio, hermano amado. Sería maltratar algo costoso. Sería maltratar algo que es valioso, que se ha cuidado, que llega aquí en un estuche, que está cuidado. Hermano amado, usted es creación de Dios para buenas obras. Ya no para andar en su carne, ya no para andar en sus pensamientos, ya no para andar bajo la influencia de Satanás, ya no para andar como anda el mundo, sino que ahora en cada cosa que hacemos, para la gloria de Dios, y yo doy gloria al Señor, porque ya ahora vivo para eso. Gloria a Dios, porque ahora vivo para eso, ya no vivo para el mundo. Ya no vivo para mi carne, ya no vivo para mis deseos que pasan, ya no vivo para cosas infructíferas. Hermano amado, usted también en Cristo vive eso, puede vivirlo y disfrutarlo. Hermano amado, y si alguno aquí no ha conocido al Señor Jesucristo, yo de verdad le animo a evaluarlo en su corazón. Si que quizás usted ha seguido una religión en la que usted ha confiado en usted mismo, que ahora va a ser bueno, que ahora se va a portar bien y que aún cree que por eso va a ser salvo, yo le llamo delante del Señor. No hay buena obra que usted pueda hacer que para Dios sea aceptable. No hay buena obra que usted pueda hacer que le haga agradable delante de Dios. Renuncie a esa carrera. Renuncie. Sin Cristo, sin una confianza en que Él es el justo y el santo y el que se dio y el que resucitó, sin una confianza en Él, no hay salvación. Hermano amado, vea su realidad de pobreza, de fracaso espiritual, y ahora contemple a Cristo, el que fue crucificado, el que sufrió, murió y también fue levantado por el poder del Señor. Y vea y sepa que ese sacrificio fue para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás joven que se crió en la iglesia, que a veces hay tan poca sensibilidad por el Evangelio, hoy día es el día que usted sea salvo. Hoy día es el día que crea. Hoy día es el día que deje de jugar a la religión de los papás y corra a Cristo, porque está en grave peligro si esta es su religión. Hermano amado, querido joven en especial, o quizás el que lleva años aquí, en Cristo hay salvación, pero en Él, no en usted más Él, no en sus esfuerzos más Él, en Cristo. Abandone su propia justicia, abandone su conciencia que a veces le dice que está bien, que todo está bien. Y vaya a Cristo, aférrese a Él. La palabra del Señor dice que Cristo empezó a predicar: arrepentidos y convertidos, arrepentidos y creed en el Evangelio. Reconozca su maldad hoy en día, reconozca su pecado abandonándolo, dejándolo atrás, reconociendo que necesita ser salvo de esos pecados y de la religión en la cual vive. Reconozca esa maldad y abandónela hoy creyendo en Cristo. Crea en Él, abrácese para vida eterna. Abrácese en Él como Salvador, como Señor. Crea en el Señor. Pronto empiece a vivir para Él. Ya no por religión, por gratitud, por amor, por propósito. Con un corazón transformado para Él. Hermano amado, yo le animo. Si te das cuenta que su evangelio es tan simple y esto parece tan hermoso, crea en esto. No tenga vergüenza de quitarse un abrigo de religión. Crea en Cristo. Sea transformado, nazca nuevamente.
Yo le animo, si alguien tiene alguna duda de eso, acérquese, hablemos, oremos juntos. Si lo entiende bien, comienza a seguir a Cristo en arrepentimiento y fe. Al Señor sea toda la gloria. Vamos a orar y dejar esto en manos del Señor. Señor amado, Padre bendito, te glorificamos por Jesucristo nuestro Salvador. Te alabamos, Señor, por todas tus bondades. Exaltamos su buen nombre. Padre celestial, le damos gracias porque usted ha tenido misericordia de nosotros y nos ha puesto para mostrar esa gracia en los siglos venideros. Padre celestial, gracias por tu cuidado y tu amor. Señor, gracias porque en Cristo, los que estamos en Cristo, nos gozamos, nos alegramos. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas estar ociosos cuando nos acercamos a ti y a tu palabra con verdad. Tú nos pones desafío tras desafío para servirte en aquellas obras que tú has puesto delante nuestro. Señor, queremos servirte en aquellas cosas, glorificarte, salir del estancamiento, salir de la pasividad, Padre, y empezar a vivir para ti un camino glorioso, siendo fortalecidos por ti, siendo trabajados por ti, siendo transformados por ti. Padre celestial, te amamos, Señor, que ilumine nuestros corazones tu palabra, que nos permita abrir los ojos, que nos permita, Señor, exaltarte en cada cosa que hacemos. Dejamos, Señor, todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.